buenas tardes o buenos Buenas días. noches. De todas las posibilidades. Aquí empezamos la primera clase de este curso de Game Design, que consta de 20 clases y después vamos a ir completando con contenido extra a medida que pasan los meses. Él es Durgan Nayar, yo soy Hola. Cecilia Barat y bueno, bienvenidos. Acá estamos grabando, es una noche en Buenos Aires, ¿sí? Así que bueno, empezamos, damos comienzo a este curso. Así es. Bueno, bienvenidos. Este curso, como ustedes saben, está basado en uno de nuestros libros, el primero, Diseño de Juegos en América Latina, Estructura Lúdica. Muy bien, lo tenía en la mano. Yo soy como una Excelente. especie de, ¿cómo se Claro. llama? Promotora. Muy bien. Bueno, los que ya tienen el libro y que son argentinos y lo recibieron por haber adquirido el curso, muchísimas gracias por haber adquirido el curso. Por supuesto, muchísimas gracias. Esto solo se puede hacer porque ustedes lo permiten, realmente es así. Bueno, ya supongo que lo están leyendo o ya lo leyeron, ¿verdad? Hoy lo leerán Y si no, en pocos días. claro, tienen que empezar a leerlo. Bueno, lo que está planteado en el libro es una metodología de diseño de juegos que nos permite identificar cuándo el mecanismo de un juego está bien diseñado, ¿sí? Y por tanto también nos permite diseñar nuestros propios productos basándose en la misma metodología. La estructura lúdica, como la llamamos, está compuesta de una serie de elementos formales que están tomados en parte de la sociología, en otra parte de la psicología, sobre todo la psicología conductual, y también un poquito de neurociencia. En sí, hay una ensalada ahí que nos permite de alguna manera formular esta forma de diseñar juegos que creemos que es bastante práctica y tiene menos bla bla y más práctica, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Videojuegos de la era dorada de los videojuegos. ¿Usted jugaba en la era dorada de los videojuegos o es muy joven? No, no era tan... sí, era muy joven, digamos, pero sí, jugaba, Ah, lo admite. Bueno, yo crecí con estas máquinas, digamos. claro. Tengo, diríamos, hay que decirlo, la misma edad más o menos que la industria del videojuego. Usted ahí tiene 10 años menos, perdón, Ahí es donde el estoy. Atari Sí, VCS tiene 10 años más, 10 años menos que usted, perdón, estoy mal con las cuentas hoy, ¿eh? sí, no Usted es se del me. 67. No, oiga, no tenía que. Yo soy del 73. Bueno, blanqueamos, ¿sí? O Bueno, sea, esto lo hemos bueno, vivido, ese que está ahí soy yo, estoy jugando con el claro. doctor, ¿correcto? Bien. Bueno, ¿cómo eran aquellos años? Yo me encerraba con mis amigos, nos hacíamos la rata al colegio. Perdón, para nuestros oyentes internacionales, hacerse la rata es faltar al colegio con algún pretexto o con ningún pretexto. Escaparse más que nada, Nos más que escapábamos, faltar, ¿no? O sea, nos metíamos en esos huecos tuburios oscuros, llenos de humo, donde estaban todas esas máquinas fabulosas brillando, llamándonos con su canto de sirena electrónica. ujú. Qué lindo que era todo humo, todo oscuro, todo sudor, era maravilloso. Ojalá volvieran esas épocas. Muchas lucecitas rojas, Sí, sí, verdes, ¿no? hermoso, Cositas hermoso, de hermoso. Bueno, y uno se perdía en ese mundo fantástico, que era como un caleidoscopio, ¿no? Que giraba así una cosa de loco que te quemaba la peluca. Bueno, y en esos años jugábamos con estas máquinas como las que ven acá arriba de nuestra cabeza, acá arriba. Y eran unas máquinas fabulosas, pero que estaban diseñadas para nosotros, que en esos años empezábamos a conocer las computadoras, los juegos electrónicos, y bueno, era como todo un mundo muy nuevo, muy novedoso en muchos sentidos. Había pocas también, no todo el mundo tenía una consola en su casa, diría que casi nadie tenía, ¿no? O sea, Eran muy pocos. eran muy pocos, entonces bueno, Sí. Además fueron llegando paulatinamente, sí. digamos, ¿no? A partir de Atari 2600, como se lo conoció después, que popularizó las videoconsolas domésticas, hogareñas, digamos. Bueno, la única forma de jugar eran las salas de arcade. Y si hablábamos de computadoras, en los mainframes universitarios, o sea, había 4 mainframes en todos Estados Unidos, o sea que Ujú. estaba vedado para los mortales, ¿no? Y acá en Argentina, yo lo que recuerdo cuando era chica, que en general las salas de arcades uno las iba básicamente durante el verano en la costa, ¿no? Porque acá en la Mm. ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos hablando ahora de la ciudad de Buenos Aires. Él es salteño, con lo cual en esa Eh, época estaba en otra ciudad, pero acá en la ciudad de Escúcheme, Buenos Aires, revela cuántos años tengo.
¿Y de dónde soy? Ahora les digo el CBU para que le vayan de la cuenta de banco para que le ¿No le parece que depositen algo. teníamos que haber hecho un libreto o No, algo? no, bueno. Acá en la ciudad de Buenos Aires no había salas de arcades, por lo menos en los años 80. Después sí, en los años 90 se llenaron, pero en los años 80 uno jugaba los videojuegos especialmente en verano porque los jugaba ahí en la playa. Creo que no sé si estaban prohibidas acá en la ciudad, por lo menos, qué sé yo. Y cada tanto sí. Esto, bueno, la industria del videojuego, la historia del videojuego es hermosa, ¿no? Es fabulosa. Es tan hermosa que nosotros escribimos nuestro tercer libro de la historia del juego en general, No ¿no? lo tengo a mano para mostrar, pero bueno, después en otro video se los Bueno, muestro. está por ahí arriba. Bueno, Em, bueno, pero vayamos a lo Sí, importante que es lo que nos toca, ¿no? sí, sí. Diseño de juegos. En aquellos años nosotros éramos distintos a como son hoy las personas, a como nosotros mismos somos, porque evolucionamos también. Y los juegos estaban pensados o diseñados, ¿sí? Para que las partidas duraran muy poco. Es decir, porque uno metía fichas, ¿no? Y el negocio, la forma de monetización de estas máquinas y de los dueños de los locales que las compraban o las rentaban, era por fichas. O sea, cuanto más fichas tenía una máquina, mayor era la ganancia. Claro. Con lo cual, el diseño, influido por eso, tenía que ver con partidas que en el primer nivel eran relativamente sencillas, porque funcionaban a modo de tutorial, digamos, pero a partir del segundo nivel Se en ponían adelante imposibles. se iban poniendo muy difíciles o se aceleraban Ujú. hasta velocidades inhumanas, ¿no? Porque la máquina básicamente quería que perdieras. Y uno era, digamos, como que la mitología de la época era la máquina contra mí, ¿no? Y yo ganarle a la máquina. Ese era nuestro mayor eh, éxito, tal vez, ¿no? Figurar en las listas de score, los top tens y esas cosas. Sí, básicamente jugar era algo difícil, o sea, había que realmente tener mucha sangre fría en muchos de los juegos, ¿no? O sea, a Exacto. mí me costaba, debo admitirlo, mucha sangre fría, tener una buena psicomotricidad, ¿no? O sea, por eso, o sea, como que no eran juegos para cualquiera, o sea, había como que estar, como vos decís, era el hombre contra la máquina, más o menos. Así es. Qué lindo que es eso, ¿no? Algún día las máquinas nos van a ganar. Bueno, pero esto, ¿qué pasa? Esto era en los años 80, hace casi 30, Muchos casi años. 40 años atrás, Ujú. ¿sí? Bueno, hoy en día vos no podés seguir diseñando juegos como si fueran los 80. ¿A qué me refiero? A juegos que están pensados o diseñados de una forma que te obligan a perder muy rápido o que eh, están hechos con un ciclo repetitivo que se va acelerando, por ejemplo, como el caso de los runners, donde la idea es llegar lo más lejos posible y eso es todo, ¿no? Porque ya no son los 80, nosotros ya hemos cambiado nuestros gustos, nuestras costumbres, y entonces hoy existen productos muchísimos más complejos que requieren otras técnicas de diseño que están necesitadísimas de una metodología basada en el comportamiento, que eso es lo que precisamente se trata la estructura lúdica. Juegos como lo que ven ahora en pantalla son de una complejidad muchísimo mayor a aquellos juegos tipo Space Invaders o Pac-Man, que siguen siendo clásicos, son unos juegazos increíbles, pero si hoy en día nosotros, ¿qué te pasa si yo hoy te doy un Space Invaders, por ejemplo? Estoy un rato Estás un rato. y ya está. O sea, Y ese está el tema, ahí no, está el claro. problema. ¿Por qué? Porque nosotros ¿cómo monetizamos? ¿Mm? Vendemos tiempo, vendemos aceleradores de tiempo, necesitamos que la gente pase mucho tiempo en contacto con el juego para fidelizarla. Esos, estos conceptos los vamos a ir ampliando en clases subsiguientes, cuando hablemos de monetización, de freemium, de cómo retener usuarios, etcétera. Pero en definitiva lo que estamos diciendo es, en el 2018, que estamos en este momento, no podés diseñar juegos como los 80. Por más lindos que sean, por más técnicamente hermosos que se vean o que se sientan, tiene que tener una estructura lúdica concreta que motive al jugador a seguir en contacto con el producto. En caso contrario, estamos posiblemente ante un fracaso. El jugador se va a cansar rápidamente, se va a aburrir y hay tanta oferta en el mercado que es muy sencillo desinstalar un juego, por ejemplo, de móvil,
e instalarse otro, ¿sí? La oferta es prácticamente ilimitada. Hay 2 o 3 mil juegos nuevos por mes en los stores móviles. En PC hay una cantidad enorme de juegos también que son muy económicos. O sea, necesitamos crear mecanismos de lo que se llaman mecanismos de retención. Entonces, ¿en qué consiste el curso, profesora? Bueno, ¿qué vamos a aprender? Como Eso. dice ahí en la slide, vamos a aprender a diseñar juegos de video y juegos de tablero, porque en definitiva, como nosotros decimos, diseñar juegos es de alguna manera aplicar lo que nosotros hablamos, una estructura lúdica, que bueno, después lo vamos a desarrollar, con lo cual, sea video, o sea tablero, o sea, no sé, la gamificación de una empresa o algo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el juego, de alguna manera son formatos o son dispositivos, pero que, digamos, remiten a lo mismo. Vamos a Vamos a estar utilizar, usando, claro, claro. exactamente, una metodología de diseño. Eso nos permite que ustedes aprendan Ujú, en 20 clases, digamos, claro. alrededor de 10, un poquito más de horas de video, más trabajos prácticos que le estamos dejando en el aula virtual. donde- Es un método concreto, digamos, no es, no son cuestiones teóricas que uno después dice, bueno, ok, está fantástico esta teoría, pero después cómo esto lo aplico, sino lo que nosotros hicimos es algo más para ir al punto, ¿no? Exactamente. Y además, lo que nos gustaría es que a medida que están viendo estos videos, comiencen ustedes a practicar en sus casas, ¿sí? Hágalo usted mismo, ¿no? Les vamos a explicar cómo poder hacer eso al final de la 10ª clase. Pero en principio traten de ir pensando en diseños, en cosas que ustedes quisieran hacer, y a medida que vayan pasando los videos, ustedes van a ir adquiriendo más conocimiento y les va a permitir diferenciar un concepto bueno de un concepto que potencialmente tiene un error, Ujú. por ejemplo, en su retención de usuarios o en la visibilidad que puede ofrecer a través de lo viral, ¿no? Bueno, vamos a escribir documentos de diseño, vamos a hablar de elevator pitch, vamos a hablar de financiamiento, vamos a hablar en clases subsiguientes de las 20, que recuerden que vamos a ir haciendo todos los meses, en la medida de lo posible, clases nuevas, que van a estar completamente gratuitas para ustedes que ya adquirieron el curso, donde vamos a ir ampliando conocimientos o hablando sobre las cosas que nos pregunten en la mesa en vivo que vamos a tener. La mesa de ayuda, como le decimos, no sé si mesa de ayuda es lo mejor, no, pero No sí, una la, mesa de no ayuda. la bautizamos bien todavía. Todavía no, vamos a A, poner un lindo a nombre, mí me pero gusta Melee Island. ¿Qué opina? me leáis. Ah, bueno, podría ser, sí, podría La ser. vamos a llamar Melee Island. Ay, quería decir algo. Ah, que se me olvidó. Bueno, Ya vemos. no importa. Hay tanto contenido, la verdad, que, bueno, estamos así como muy, muy ansiosos también de poder generar algo lindo entre todos, ¿no? Y queremos que no solo vean los videos, sino que interaccionen, que vengan a la clase abierta, Que que pregunten todo lo pregunten. que necesiten, etcétera. Exactamente. En el aula virtual, que todos ustedes habrán recibido la password y el usuario para poder acceder, Ujú. ¿sí? Es gamedesignla.com, como dice acá abajo, barra aula. Entran ahí, ingresan con su usuario y su password, y adentro van a encontrar la secuencia de los videos, que pues si no estarían viendo esto, por Claro, por supuesto, supuesto. pero también Ujú. los trabajos prácticos y la propuesta de ejercicios para que ustedes puedan subir a la plataforma, puedan calificarse, también se pueden ganar unas medallitas por ahí. Estamos Hay haciendo algo materiales lindo. extras también, ¿no? Sí, la idea es que, la verdad es que queremos que el curso vaya creciendo, se vaya haciendo cada vez más Ujú. lindo y bueno, que ustedes puedan seguir accediendo, digamos, en forma ilimitada, una vez que ya lo consiguieron, bueno, lo adquirieron, ya estamos, ¿no? Bueno, hablamos de vocación, ¿qué le parece? Dele. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacen ustedes acá mirando esto y hacen, en lugar de hacer algo más divertido? Algo. ¿De qué vas a trabajar, no? Te Claro, ¿de diría. qué vas a trabajar, querido? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, ¿Eh? probablemente muchos de ustedes estén haciendo este curso porque les interesa ingresar o ya forman parte de la industria de los videojuegos, o sea, tal vez en una empresa pequeña o en una grande, no sé, o sea, cada uno, la historia de cada uno veremos.
Pero también hay mucha gente que viene desde otras áreas y que tal vez no le interesa puntualmente o no tiene pensado formar parte de la industria de los videojuegos o de los juegos de mesa, sino que está en el ámbito de la educación, que hay mucho interés en el tema de los videojuegos, Muchísimo. en el ámbito de las humanidades, que quieren saber, bueno, cómo es esto de los videojuegos, ¿no? O sea, porque a veces, salvo que sea gente muy joven, todavía en ámbitos universitarios no se habla demasiado de esto de videojuegos, ¿no? O sea, en humanidades estoy hablando, ¿no? O sea, si uno va a estudiar videojuegos en una universidad, probablemente sí, ¿no? O sea, Claro. sería criterioso. Bueno, Pero bueno, entonces hay mucha gente interesada en este tema, en qué consiste los videojuegos, pero puntualmente en el tema del concepto, del diseño, de todo lo que hay detrás. exacto. Y ya que nombraste el tema de educación, es Ujú. muy importante por varios motivos acá en el curso. Nosotros venimos trabajando hace bastante con distintos trabajos de investigación respecto de la educación y los videojuegos, o directamente la educación y el juego como actividad humana, ¿no? Así que bueno, probablemente estemos hablando de eso, no sé si a lo largo del curso, pero sí seguramente en clases bonus Sí. en Melee Island y Ujú. bueno, en general en todas las actividades que estamos haciendo, ¿no? Tenemos incluso algunos proyectos de investigación con la Universidad Maimonides, donde estamos trabajando en un sistema de clases ludificadas que esperamos contribuya a mejorar los sistemas educativos que estamos usando actualmente, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva, algo que tenemos que entender es que si nuestra vocación es diseñar, inventar juegos, ser parte de la hermosa, hermosa industria del videojuego, que es una industria difícil, como todas las industrias, pero tiene sus cosas muy, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, nosotros exportamos software, así que digamos que si nosotros ponemos nuestra cabeza en un mercado global y lanzamos productos al mundo, bueno, simplemente estamos generando, ganando divisas, digamos, de alguna manera se convierte en una fuente de trabajo más que interesante. Ahora vamos a hablar de eso, de las cosas, de las posibilidades que nosotros podemos hacer. Y, y bueno, simplemente decir que el game design es hermoso, a nosotros nos apasiona mucho, nos gusta mucho el diseño de juegos, el diseño lúdico, el diseño transmedia, la narrativa transmedia, ¿no? Lo cual consideramos que es un enorme juego narrativo y por tanto también se nutre de la estructura lúdica de nuestra metodología de diseño. Bueno, algo que nosotros decimos es que el game design tiene que ser bueno, ¿sí? Tal vez suene un poquito lógico, ¿no? Sí. Pero está en la base realmente del proyecto de desarrollo de un videojuego. Si el diseño falla, por más hermoso que sea técnicamente hablando, por más gráficamente precioso que se vea, Ujú. por más que el game feeling sea genial, si el juego es aburrido, ¿qué nos pasa? Nos vamos. Nos vamos, abandonamos, ¿sí? Y no nos podemos dar ese gusto, digamos. Otra cosa que pasa, porque a menudo que damos clases y así durante los años que venimos haciendo esto, siempre nos encontramos con casos donde los estudiantes se dan cuenta que por ahí tienen una vocación que va tal vez no para el diseño de juegos, sino que les gusta el arte, la animación, el concept art o la programación, ¿no? O todos los otros aspectos que forman parte de este enorme oficio multidisciplinario, como dice ahí, donde hay espacio para todo el mundo. Sos músico, sos escritor, sos productor, probás juegos, sos programador, sos agente de marketing, sos hombre de negocios. Es decir, hay una enorme cantidad de posibilidades en la industria del videojuego. Pero bueno, a nosotros lo que nos va es el diseño de juegos y en ese sentido nosotros somos como el catalizador del equipo, ¿no? Somos lo que le damos orden, le ponemos lo técnico, lo teórico y lo práctico al concepto que surge del equipo de desarrollo. Algo importante que nosotros no somos dioses del diseño, sino que simplemente somos un engranaje más, ¿sí? Dentro de un equipo, de una máquina que hace un juego. Solamente que somos uno de los primeros engranajes. Si nosotros fracasamos, si el diseño del juego es malo, ponemos en riesgo todo Todo lo lo demás. demás. De alguna manera es como el diseño o arquitectónico, ¿no? No sé, un edificio, si está mal diseñado, si hay una falla en su funcionalidad,
por mejores materiales de los cuales esté hecho, etcétera, etcétera, no va a funcionar como edificio, ¿no? De alguna manera, un videojuego también el diseño de base tiene que estar perfecto, tiene que ser interesante, ¿no? Después, bueno, lo podemos hermosear con un hermoso arte, obviamente la programación tiene que estar funcionar a la perfección, pero el diseño, que es, digamos, el dibujo, el plano del videojuego, tiene que funcionar, ¿no? O sea, Exactamente. Y hace falta un diseñador de claro. juegos porque hasta no hace mucho se decía, no, ¿para qué sirve si todos nosotros jugamos y entonces lo diseñamos nosotros? Y la realidad es que nosotros siempre decimos esto en clases, pensar que por haber jugado mucho, de hecho lo decimos en el libro, ¿no? Pensar que por haber jugado mucho crees que vas a saber diseñar es un error. Sería como pensar que porque comes todos los días de tu vida sos un buen cocinero, ¿verdad? No hay relación en realidad. Para ser diseñador de juegos tenés que estudiar mucho, aprender mucho técnica, practicar mucho, por eso los instamos a empezar ahora, como puedan, a practicar de la manera que les salga, porque así es donde se aprende y ustedes también así encuentran su vocación. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta si realmente les gusta. Aparte, piensen en un videojuego como un bien cultural. Es digamos, es como un cineasta que hace una película, ¿no? O sea, evidentemente la película tiene que ser interesante. Vos estás no haciendo meramente un software, porque más allá que en concreto es un software, ¿no? O sea, un videojuego que requiere programación, no es meramente una cuestión técnica, no es una maravilla técnica meramente, sino realmente hay que saber qué cosa estás emitiendo, qué cosa interesante es tu juego, ¿no? Para que la gente lo quiera consumir, para que la gente sueñe con él, ¿no? O sea, en el mejor de los casos puede ser realmente un producto memorable, ¿no? O sea, Así es. Por eso nosotros trabajamos mucho sobre las emociones que dispara el juego. Nos parece que son fundamentales. Así que vamos a trabajar bastante en identificar emociones y en aprender a generar distintas reacciones en los jugadores, ¿sí? Bueno, y otra pregunta que nos hacen sí. siempre es, Ujú. bueno, si yo estudio para game designer, ¿qué salida laboral tengo, no? Y bueno, hay que pensar en que nosotros tenemos muchas posibilidades. Nuestra función, si bien se basa en crear supuestamente el game concept, es decir, el concepto principal del juego, en escribir los documentos de diseño con los que comunicamos la visión general del equipo para que todo el mundo se ponga a trabajar, ¿sí? Sobre eso vamos a estar hablando también. Una de las clases tiene que ver en cómo hacer diseños, documentos de diseño para que el equipo pueda entenderlos. También nos va a permitir, de alguna manera, en un futuro, no ahora, trabajar como empleado o en relación de dependencia en una empresa ya formalizada, un estudio de desarrollo de videojuegos o una empresa más grande. Pero para llegar hasta ahí, primero vamos a tener que trabajar mucho. Freelanceando, como decimos por acá, es decir, trabajando por nuestra propia cuenta, emprendiendo por nuestra propia cuenta, comenzando desde cero y animándose, ¿no? Otra de las cosas que los diseñadores podemos hacer es capacitar, como el caso que estamos haciendo nosotros, dar consultoría, cuando alguien te pregunta cómo se puede, cómo mejorar su juego, qué defecto le podemos encontrar. Para eso es que usamos la estructura lúdica, para identificar esos elementos quizá faltantes en la estructura lúdica de ese juego. Pero principalmente siempre decimos, bueno, lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes empiecen, eh, que hagan juegos, que formen un equipo de desarrollo, ¿sí? Con amigos o conocidos, tal vez yendo un poco más en serio, hagan juegos y publiquen juegos. Para eso tienen que hacer juegos más pequeñitos. ¿Por qué? Porque nadie te toma, correcto, sin experiencia. Tiene experiencia, Tenés que tener exactamente. 3 o 4 juegos pequeños y recién usando eso como portfolio vas a decir, bueno, quiero que me tome una empresa grande. Y recién ahí vas a poder mostrar lo que haces. Ya vamos a ver qué cosas hay que mostrar. Obviamente son conceptos de diseño, juegos terminados, métrica de los juegos, trailers de gameplay y trailers de cinemática, si es que existen. Todo eso hay que mostrar para demostrar que nosotros estamos, digamos, en condiciones de trabajar en serio, profesionalmente, en una empresa de desarrollo de videojuegos.
Hoy en día todavía falta mano de obra bien capacitada. Tenemos un problema en Argentina y en general en América Latina de que la industria recién está floreciendo, nos falta experiencia, nos falta inyección de capital, nos falta una cantidad enorme de cosas que harían que la industria madure. Pero bueno, por el momento no está pasando. Así que lo que tenemos que hacer es generar nuestros propios proyectos, publicar nuestros propios juegos, juegos pequeños, juegos realizables, adquirir la experiencia necesaria y a partir de ahí recién aspirar a un concepto más ambicioso o simplemente a un trabajo más ambicioso, ¿sí? Bueno, junto con eso vas a tener que practicar un poco de marketing, vas a tener que aprender a hacer marketing, vas a tener que aprender un poquito de negocios, un poquito de producción, es decir, de gestoría de la realización del proyecto. Y por supuesto, tenés que empezar a moverte por todos los espacios donde hay algo relacionado a desarrollo de videojuegos. En cada país existen eventos, existen reuniones, existen programas gubernamentales de apoyo, de tutoría, etcétera. Ujú. Hay que estar atento a todos esos y empezar a participar, empezar a poner la cara. Y bueno, de eso vamos a estar hablando. La última clase, la clase 20, es una clase sobre financiamiento, sobre producción, sobre cosas como vender esa idea que fuimos trabajando durante todo el curso, ¿no? Bueno, una cosa que nosotros siempre decimos en nuestras clases, que lo que está bueno es emprender en el sentido de, más allá de pensarse como un recurso humano trabajando dentro de una empresa bajo relación de dependencia, que está perfecto, o sea, tal vez es una experiencia que esté interesante para tener, pero también piénsense como emprendedores, como empresarios en un futuro, o sea, tener su propia empresa, su propia productora de videojuegos, ¿no es así? Primero porque en el contexto de nuestros países, Argentina, nosotros, pero bueno, América Latina y bueno, puede ser que nos estén viendo de otros países, de España y eso, pero bueno, en nuestros países todavía la industria, si bien en algunos está más desarrollado que otros, no hay grandes empresas, ¿no? Como los puede haber en los países centrales, ¿no? En economías más fuertes. Entonces, bueno, es un campo que hay que empezar digamos, a regar, ¿no? O sea, hay que generar industria, hay que generar empresas, hay que generar emprendimientos, hay que generar mejores recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros creemos que hay que desarrollar ese campo, hay que desarrollarlo más, ¿no? Uno no se puede conformar con lo que hay, ¿no? Así es. Bueno, esas son las cosas que vamos a estar viendo en el curso. Para ponernos un poco de acuerdo ya desde ahora y Ujú. antes de avanzar con la segunda clase, les decimos que el curso, digamos, toma el juego como un mecanismo motivacional, Ujú. ¿sí? Que tiene que ver con que no hay otra forma ahora de diseñar que no sea esa, porque, como habíamos dicho, no estamos en los 80, ahora hay que diseñar para el gusto de las personas. Y lo consideramos un mecanismo motivacional para explicar también que podemos usar la estructura lúdica no solo en juegos de cualquier tipo que corren en cualquier plataforma, papel, mesa, rol, naipes, incluso la técnica de gamification, que es el uso de técnicas de diseño de juegos en actividades no lúdicas, como por ejemplo la salud, el trabajo, la educación, las finanzas personales. Bueno, el juego para nosotros es un mecanismo motivacional, por eso utilizamos la psicología conductual como fundamento de la estructura lúdica. También decimos que el juego es una simulación de ciclos vitales. Es decir, el juego está en realidad simulando cosas que nosotros hacemos en la vida común, en la vida real. Desde luego lo simula de una forma exagerada, simplificada o ficcionalizada, pero de alguna manera está trabajando sobre la realidad. Tiene los mismos elementos de la realidad y de ahí que tenemos ideas respecto de que el juego emula las reglas de la propia vida de las personas, ¿no? Y tiene sus mismos elementos. Por eso funciona como mecanismo motivacional.
Y Ta- por eso funciona como mecanismo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un entorno seguro donde uno se puede equivocar sin problemas, ¿no? O sea, entonces, Claro, la estructura lúdica decimos no cambia, o sea, los elementos formales de la estructura lúdica no cambian. Aquello que hace bueno un juego lo hace bueno sin importar el dispositivo en el que está, ¿sí? Puede ser de cualquier ujú, formato el juego, pero la estructura lúdica no cambia, ¿ok? exactamente. Por supuesto, de acuerdo al dispositivo en el que el juego está, hay una influencia clara y directa sobre lo que nosotros podemos diseñar o no. Si estamos diseñando para una pantalla táctil, vamos a poder hacer cosas que no podemos en una computadora que no tiene la misma tecnología, por ejemplo, ¿no? Y si es un juego de cartas, bueno, tenemos que tener en cuenta, no sé, la interacción física entre los jugadores y etcétera. Hay una cantidad de cuestiones que vamos a ir viendo poquito a poco. Lo importante es entender que la estructura lúdica siempre permanece, no cambia, ¿sí? Tres elementos fundamentales del juego son el aprendizaje, la socialización y la expresión. Vamos a hablar muchísimo de eso, no para teorizar simplemente, sino para utilizarlos como herramientas concretas de control de calidad de nuestros diseños de juego. El Exactamente. juego debe permitir que las personas aprendan no solamente a manejar el juego, su game feeling, su mecánica, sino también que reciban un contenido que lo haga rico, que lo haga interesante, que les genere, les dé algo. Los mejores juegos de la historia son aquellos que nos dejan un conocimiento único, quizá inconseguible de otra manera, y a través del juego como simulación, más todo esto, uno realmente tiene una experiencia única en lo que es el mundo del entretenimiento, única en lo que es medios, medios digitales o nuevos medios o como los quieran llamar. Por eso el juego hoy tiene tanto auge, hay tanta gente que incluso está persiguiendo la idea de usar juegos o videojuegos para el aprendizaje, para la educación de los chicos e incluso de los no tan chicos. Sí, y el aprendizaje, recuerden que no es meramente hacer un juego educativo, sino que cualquier juego debería implicarnos un cierto aprendizaje, por lo menos en el sentido de abrir nuestro mundo, ¿no? O sea, proyectar nuestro mundo hacia otros lados, o sea, Así es. en ese sentido. Bueno, otros dos elementos enormes, la socialización, el juego, como fue en toda la vida, nos tiene que permitir interactuar, hablar, ¿no? Comunicarnos y jugar juntos y atravesar experiencias juntos. Ujú. Más hoy en día que están de moda, digamos, todas estas, no sé, redes sociales o formas de comunicarnos con personas de todo el planeta, es muy importante que el juego acompañe eso y también el juego es una herramienta para el artista, una herramienta de expresión artística, ¿no? Uno dice cosas al mundo, cosas que le preocupan, cosas que lo angustian, cosas que lo hacen feliz, cosas que te divierten. Uno utiliza el juego como el pintor utiliza la paleta y el pincel para expresar, para decir, para emocionar en definitiva a las personas, ¿sí? Esto se relaciona el tema de la expresión con que el videojuego es un producto de la cultura, es un producto cultural, con lo cual hay toda una cuestión simbólica que lo cristaliza, ¿no? En ese sentido se habla de expresión, no meramente el artista, el de Art Game, sino el diseño, el guión, la narrativa, todo lo que implica, digamos, un videojuego, ¿no? Así es. Bueno, Ahora los problemas. siempre hay problemas, pues Uf, son dos nomás. va, menos mal. Los vamos a pelear a capa y espalda, La a espalda. capa y espalda durante el curso que tienen que ver, bueno, son dos enormes problemas que vamos a intentar reconocer y atenuar. No digo eliminar porque va a ser bastante difícil, pero sí atenuar, ¿no? Uno de ellos es la visibilidad. ¿Cómo hacemos que nuestro producto sea encontrable en medio de miles de juegos nuevos que aparecen en los stores? Es un enorme problema. ¿Cómo hacerlo sin tener dinero para marketing? ¿No? Y por otro lado, ¿cómo retener a nuestros jugadores? ¿Cómo hacer que sigan en contacto con nuestro juego y decidan, en el caso, por ejemplo, de un juego freemium, pagarnos algo y permitirnos así seguir haciendo lo que nos gusta? Principalmente el problema de la retención es un problema de diseño, diseño de retención lo llamamos, también la visibilidad, pero más que nada vamos a trabajar sobre cómo retener a nuestros jugadores
para que digan el día de mañana, che, qué buen juego, me encantó, ¿cierto? Claro, que no se vaya, que vuelva, Que ¿sí? O vuelva, sea, exactamente. Bueno, eh, cuando uno habla de cómo se hace un videojuego, creo que todos los que estamos acá más o menos debemos saber, pero hay algo que siempre vamos a estar insistiendo, y sobre todo a partir de la segunda clase, es por qué nosotros nos ponemos a diseñar de golpe sin tener en cuenta todo lo que hay antes de sentarnos a diseñar precisamente, que es una etapa de planificación. Sobre eso vamos a estar hablando, sobre lo que llamamos las constraints del proceso de desarrollo, el proceso de diseño del juego, para que, bueno, simplemente no cometamos uno de los errores más grandes que cometemos cuando comenzamos a hacer juegos. Bueno, eh, ¿qué hacemos nosotros? ¿O para qué estamos acá? ¿Qué hace un diseñador de juegos? ¿No? También es importante planteárselo. Esto que ven acá es la estructura lúdica, es un esquema de lo que vamos a estar viendo durante toda la cursada. Estos son los elementos formales que llamamos un sistema motivacional. Y lo que decimos es que si te falta alguno de estos elementos, tu juego empieza a perder capacidad de retención, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar estudiando todos estos elementos y viendo cómo se meten dentro de la estructura de un juego. Eso es lo que está explicado también en en el libro. estructura lúdica. Estructura lúdica que si quieren lo muestro de vuelta. ¿Cómo Hace no? tuc. Muy bien. Bueno, aclaramos que no podemos, lo repetimos, en realidad no Ujú. podemos seguir diseñando juegos como los años 80, porque estaban destinados al fracaso. Si hoy hay un Space Invaders, la gente lo juega un rato, 10 minutos, dice, jaja, qué simpático y pasa otra cosa, ¿sí? Lamentablemente es así, por más que nosotros tengamos nostalgia de los No, viejos claro. años, Y etcétera. hay un revival, hay como una cosa así de cariño por los juegos viejos, pero en definitiva el mundo cambió. Y también los públicos, porque antes el público, recordemos que era un público mucho más acotado. Hoy en día el público es infinitamente más masivo. Antes era para, los juegos eran para niños, niños y no muy niños, ¿no? Porque eran Claro, difíciles, adolescentes y bueno, después ya la gente crecía, iba a la universidad y dejaba de jugar prácticamente. Y ahora, en definitiva, son públicos masivos que van desde los 0 hasta los 90 años. ¿No? O así sea, es. entonces, bueno, Millennials, Centennials y nosotros mismos que fuimos cambiando. claro. Así que el diseño de juegos tiene mucho que ver con todo eso. No es solamente crear las reglas del juego, ¿sí? Tiene que ver con, ven que pusimos allá arriba management, Mm. gerenciamiento, tenemos que ser buenos comunicadores, buenos convencedores a nuestro equipo de desarrollo, motivadores, ¿no? Apasionados. Tenemos que amar lo que hacemos, amar el juego. Tenemos que ser creativos, porque nosotros, ¿para qué estamos estudiando esto? Para poder hacer juegos originales, juegos que contengan un elemento de innovación y no clones, Ujú. prohibidos los clones en este Sí. curso. Estamos tratando de innovar siempre, parece que no, pero siempre se puede. Tenemos que conocer las técnicas, eso es lo que vamos a hacer durante la cursada. La estructura lúdica es la técnica principal, junto con esta que estamos viendo. Tenemos que conocer de industria cómo funciona todo eso y saber de negocios porque en la mayoría de los casos vamos a querer monetizar, es decir, generar ingresos, aunque sea para cubrir los costos de desarrollo de nuestros juegos, ¿sí? Mucho del trabajo del game designer, además de inventar las reglas y de imaginar el juego, las mecánicas del juego y el mundo del juego, consiste en probar el juego. Únicamente probando el juego vamos a saber si realmente funciona. Todo lo demás queda en la cabeza y a menudo, el 98 o 99,9% de las veces, lo que uno piensa que está genial, No lo es tanto. no, a la hora de probarlo te das cuenta que no Claro, funciona, ¿no? La gente dice, me gusta aquella parte, y vos decís, pues eso es lo más estúpido. Lo más claro, estúpido, sí, y la sí. gente adora lo más estúpido, y vos decís, no, me quiero matar, y a mí me gustaba todo este complejísimo sistema de combate en tiempo real, con estadísticas de rol y todo eso, y la gente se copa con el juego de bocha que tiene, el minijuego de bocha que tenía al costado, y te querés matar, ¿no? Bueno, todo eso se sabe a través del playtesting. Así que vamos a estar trabajando un poquito como productores, como producers o team leaders o como le quieran llamar, y un poquito, por supuesto, bastante más como diseñadores de juegos. Bueno, en resumen,
Decíamos que el juego es un mecanismo motivacional Ujú. y una simulación vital, ciclos de vida. Eso es lo que es el juego en su verdadero corazón. Decimos también que la estructura lúdica es lo que nos permite hacer juegos como hoy los quiere la gente y no como eran en los 80, juegos muy simples que ya no sirven más, lamentablemente. Los clásicos son los clásicos y hay que dejarlos en paz. Dejemos a los muertos en paz. Este, decimos también que desde el curso los vamos a instar a hacer pequeños juegos y publicarlos para poder tener un portfolio, para poder tener Ujú. experiencia, Sí, ¿sí? No cometer errores como querer hacer Fallout 5 como claro. primer juego, que es lo que todo el mundo quiere hacer. No, Hay mucha prohibir. gente, increíblemente, hay Sí, mucha gente pensando en eso. O sea, bueno, así es, tenés sí, que hay empezar muchísima con gente algo que está chico, pensando, claro. claro. La Bueno, zanahoria te la pones más adelante. Está bueno tener como una motivación última, pero no puedes empezar por así es, lo que no, no no. puedes. Y bueno, por último vamos a trabajar mucho Ujú, sobre la visibilidad y la retención de nuestros productos. En definitiva, los contenidos del curso son pasado en limpio, todo esto que están viendo acá. Es ujú. un trabajo de muchísimos años de investigación académica, de trabajo de periodístico de videojuegos, de diseño, de capacitación, de consultoría de videojuegos, en fin. Creemos que es un curso muy completo, un curso que los va a dejar satisfechos, que además no se termina con estas 20 clases, sino que va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos locos, porque queremos que sea, no sé, el mejor curso del mundo. Somos mitómanos, algo así, ¿no? Estamos bastante locos. Bueno, acá están nuestros datos. Ella es Cecilia Barat y yo Durgan Nalier. Y estamos aquí. Bueno, acá termina la primer clase. Así es. Espero que les haya servido. Queremos aclarar que no estamos tan en contra de los videojuegos de los años 80 porque le dimos duro. Vos dijiste que eran los muertos vivos. No, los muertos vivos no los muertos. O sea, no, están buenos. No, yo Simplemente que pensemos ahora con la cabeza de alguien del siglo XXI. exactamente. ¿Por qué fracasan los juegos? Los juegos que hacen sobre todo los grupos independientes, juegos de autor. Muchos no fracasan, obviamente, ¿no? Pero todos los demás que no conocemos fracasaron por algo. ¿Por qué fracasan? Porque les falta visibilidad, porque les falta retención, es decir, están hechos como si fueran los 80, Ujú. porque la gente no sabe metodologías que les permitan reconocer cuando el juego puede tener un problema, y porque no se terminan, porque uno se mete a hacer un juego muy largo, muy complejo, muy extenso, y no tenés los recursos, la gente se cansa, uno mismo se frustra. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir hablando. La idea es que se animen, que empiecen a pensar diseño, a sudar diseño, a amar el diseño. No hay nada más lindo, siempre digo lo mismo, no hay nada más lindo en el universo universal. Es lo más precioso que te puede pasar en la vida diseñar, porque aparte como el juego es un mecanismo motivacional y es una simulación de ciclos vitales, la vida tiene los mismos mecanismos y uno puede rediseñar su propia vida, así como rediseña un juego de tablero o un videojuego. Y así que hay mucha tela para cortar, diría la Sí, abuela. Y nada, esto fue, digamos, la la primera primera clase, entrega. Ujú. van a ser 45 minutos. Sí. Gracias por estar acá, esperamos que lleguen hasta el final. En el final va a haber sorpresita. Y bueno, recuerden que junto con este video, aquí mismo, aquí debajo, van a tener material para leer, material para trabajar, consejos y hay un foro donde pueden ir poniendo dudas, preguntas y por supuesto tenemos la mesa en vivo, así que Sí. ya los empezamos a esperar. Apenas podamos activar la mesa, vamos a estar online. A todos les va a llegar un mensaje del sistema, ¿sí? Y se van a enterar también por las redes sociales y demás. Y bueno, eso es todo por Bueno, ahora. Muchísimas gracias por escucharnos y nos nos vemos en vemos la próxima clase con estos temas que ven ahí en pantalla. number 2. Saludos.